Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les tengo el segundo cuelga puerta. El primero fue un reno y me solicitaron que hiciera otro personaje, entonces hice el muñeco de nieve. Me imagino que al inicio y también al final les dejaré la foto completa de cómo se ve exhibido, pero espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Quiero dejar saludos o besitos y abrazos a la comunidad, a las personas que siempre nos apoyan, a nuestros miembros del canal, a los que se encuentran en el chat, a todos mil y mil gracias por su apoyo. Recuerden que una forma de apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam es regalándonos su me gusta. Es muy importante, lo puedes poner desde ya. Suscríbete si aún no lo has hecho, seguro que alguno de nuestros trabajos puede ser de ayuda para ti, entonces suscríbete para que no se pierda el canal entre tus favoritos. Déjanos tu comentario y comparte. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y estas son las piezas que vamos a usar para este cuelga puerta con el motivo del muñeco de nieve que me lo solicitaron. Entonces, por ejemplo, para el gorro son 2 piezas, para el cuerpo 2 piezas, para la cabeza 2 piezas, las botas en total son 4 piezas, 2 para el derecho y 2 para el izquierdo. Para los guantes también son 4 piezas, 2 para el derecho y 2 para el izquierdo y una para la nariz. Las piezas, por ejemplo, de las botas y los guantes van a ras de molde. Miren que no le dejé nada de tolerancia porque estas piezas las vamos a coser con puntada festón o también le llaman tipo ojal. Y al gorro solamente le voy a dejar tolerancia en el contorno. En el contorno, por decir así, el externo, no se le deja tolerancia en el orificio central y tampoco en la base. Listo, a las otras piezas, lo que corresponde al cuerpo, sí le dejo tolerancia y a la cabeza también. Recuerda que en la descripción, en la parte baja, debajo del título donde dice más, allí te dejo la lista completa de materiales y también el enlace de los moldes de este trabajo. Y con esto comenzamos. Bueno, vamos a empezar entonces con la cabeza. Ya antes les había explicado con el reno cómo realizarlo, pero mi comunidad, nuestra comunidad, sabe que normalmente nosotros explicamos todo el proyecto de nuevo, paso a paso, para las personas que nos acompañan por primera vez o que de pronto no han visto el video del reno. Si te lo perdiste, te dejo aquí la tarjeta para que también lo visites y aprendas a hacerlo. La puntada que voy a hacer, puntada recta, continua, tipo máquina, la voy a hacer por toda este contorno, pero la parte superior la dejo abierta para luego darle vuelta a la pieza y rellenarlo. Si me preguntan si pueden hacerlo a máquina, sí pueden hacerlo a máquina, pero igual yo lo enseño a mano para que vean que puede lograrse sin necesidad de tener la máquina. Entonces estoy utilizando tela fleece, polar, bambino. Pueden utilizar la que tengan, fieltro si la tienen bien, o si es un peluche suave también, no hay problema. El proyecto se consigue con cualquiera de las telas. Aquí empiezo, hago buen nudo y voy a empezar entonces a coserlo por todo el contorno como les indiqué. Bueno, ya queda lista la cabeza, lo que les cumplí, lo que les dije, en el contorno y la parte recta la dejamos abierta porque luego voy a dar vuelta a la pieza y rellenarlo. Listo, entonces esta es la cabeza, la dejo aquí a un lado y ahora voy a empezar a trabajar tanto las botas como los guantes. La puntada festón, tipo filete es como le llaman, lo voy a hacer solamente por todos los contornos, las partes rectas no. Igual en los guantes por todos los contornos, las partes rectas no, porque luego por allí voy a rellenar, listo, y voy a introducir el cordón que hará parte de los brazos y de las piernas. Entonces el nudo, que siempre es bueno hacerlo.
Bueno, ya cosí todas las piezas, la que corresponde a los guantes y también a los zapatos. Ya tengo listas estas piezas, ya luego lo que procedo sería rellenar, decorar, poner el cordón, pero eso lo voy haciendo luego. Ahora lo que voy a trabajar es el gorro. En el gorro voy a hacer la puntada, la misma que hice para la cabeza, la puntada interna recta tipo máquina, la voy a hacer aquí por todo el contorno. Luego le doy vuelta a la pieza y coseré lo que corresponde a esta circunferencia, pero por ahora voy a iniciar solamente con eso. Si de pronto me preguntan, Lili, pero yo quiero hacerlo como las botas y como los guantes en puntada festón, también lo pueden hacer. Listo, les dejo allí la opción, sino que me gusta que el gorrito me quede liso, no me quede con el efecto de la costura de la puntada tipo festón. Entonces por eso lo voy a hacer cosido interno. Bueno, ya lo cosí, como pueden ver ya quedó totalmente cosido. Este es el revés y ahora lo que voy a hacer es ponerlo al derecho y también hacer que las circunferencias del centro calcen perfecto. Lo sujeto con alfileres y luego coso por todo el contorno en puntada festón también. Listo, en la puntada que hicimos para las botas y para los guantes. Bueno, ya quedó listo, ya lo cosí. Ahora más adelante lo que hago es rellenarlo para unirlo al resto de las piezas. Lo dejo aquí al lado y aquí tengo ya la pieza que corresponde al cuerpo y las extremidades. Este es cordón de artesanal, se le llama así, cordón artesanal. Igual pueden hacer capturas de pantalla para que les quede bien y lo pidan bien en la tienda. Estos en color crudo, es de algodón. Y vamos a cortar para los brazos 2 piezas de 17 centímetros y para las piernas 2 piezas de 22 centímetros. Los voy a agregar de una vez al cuerpo para que cuando yo cosa me queden listos. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo aquí, esta es la parte baja del cuerpo, voy a introducir las piezas. No importa si las pongo derechas, torcidas, el hecho es que lo ingreso. Listo, y acomodo acá en el extremo y sostengo con alfileres. Lo mismo voy a hacer con los brazos. Aquí más o menos dejo como 1 centímetro para que queden bien. Listo, y lo sujeto con alfileres. Lo mismo voy a hacer con los brazos, los introduzco como hice con las piernas y voy a coser por ahora la parte recta no, solamente el contorno del cuerpo, porque la parte recta es el cuello, esta parte es el cuello. Entonces sujeto y empiezo a coser.
Bueno, ya cosí toda la pieza por todo el contorno, aseguro, ¿sí? También donde está el cordón, en la parte de atrás igual. Y entonces así queda listo el cuerpo. Ya luego le doy vuelta a la pieza y cuando es el momento de rellenar, pues lo rellenamos. Lo dejo a un lado y aquí tengo lo que corresponde a la nariz, la zanahoria. Lo doblo por el centro, voy a coser en puntada recta esta parte para que me quede armado, por decirlo así. Ya luego también le doy vuelta a la pieza y lo relleno, pero ya les muestro cómo voy a hacer el trabajo de hacer la nariz. Puntada recta. Bueno, así quedó la nariz cuando la coso. Esto es lo que corresponde, por decirlo así, a la zanahoria que se le pone de nariz al muñeco de nieve. Y le voy a dar vuelta a la pieza para empezar a armarla, ¿listo? Entonces me ayudo con algo que tenga buena punta para el extremo, para sacarlo todo. Luego lo voy a rellenar con un poquito de algodón y lo sello, ¿listo? Lo voy a hacer con hilo, entonces... Esta es una opción. Si no quieren hacer la nariz con tela, con fieltro, podrían utilizar porcelana fría, también la porcelanicrón. Ya vienen y ya los venden en el mercado las narices, entonces pues no la hacen, sino que compran. Y aquí entonces voy a sellar. En esta parte lo que hago es que zurzo, voy a hacer con el hilo una puntada recta, intermedia, la zurzo y entonces aprieto y eso me va a quedar ya cosida la pieza. Y hago las franjas de la zanahoria anudando por todo el contorno. Bueno, ya tengo lista la nariz. Miren que no es nada difícil, solamente es envolver. Hago un nudo en el extremo, introduzco el hilo de nuevo para que quede perdido en algún lado de la nariz y listo. Esto no tiene que quedar perfecto, ¿no? Porque recuerden que es como simulando una zanahoria, entonces así nos queda. Ahora lo que voy a hacer es empezar a dar vuelta a las piezas y voy a rellenar y voy sellando a medida de que voy trabajando. Listo, aquí por ejemplo este es el cuerpo. Ya me quedaron las piernas y los brazos cosidos, ya no se van a desajustar ni se van a soltar. Miren, allí va quedando. Entonces ahora relleno, por ejemplo este es el cuerpo, entonces ahora lo voy a rellenar y la parte de la cabeza lo zurzo, o sea lo mismo que hice con la nariz, que empecé a coser por todo el contorno, aprieto muy bien y me queda entonces la pieza del cuerpo lista.
Los brazos, perdón, los guantes y los zapatos ya están listos, solamente es rellenarlos un poquito. La cabeza, también le doy vuelta. La parte superior, esta es la parte superior de la cabeza, entonces la voy a rellenar y sello, pero no con una costura especial, no, sello normalito. Listo, entonces voy a empezar a mostrarles cómo voy rellenando. Bueno, ya sellé las piezas, por ejemplo la parte superior le hice el moñón, ahí se puede ver, solamente fue zurcir, apretar y hacer un nudo. Para la cabeza, como les indiqué, la parte superior lo sello, no es una puntada en especial, solamente sellar para que el algodón no se salga. Y ya rellené pues todas estas otras piezas que les mostré ahora, y lo que voy a hacer con silicona caliente es pegar en los extremos, por ejemplo los guantes, así los voy a ir pegando, sello un poquito para que quede firme. Si ven que los brazos quedaron un poquito largos, pueden cortarlos 1 o 2 centímetros para que no les queden tan largos. Si ustedes miran también, si les gusta así, yo voy a mirar y yo creo que sí le voy a quitar un poquito, pero solamente un poquito a los brazos. Le voy a quitar unos 2 centímetros, listo, a cada lado. Y con silicona entonces me ayudo, pego los brazos y las piernas. Y también luego que pegue los brazos y las piernas, puedo poner silicona caliente aquí en la parte superior de la cabeza, aquí en esta parte, lo pego, luego lo sujeto con alfileres y pego muy bien para que quede ya en una sola pieza la cabeza. ¿Listo?
Bueno, ya aquí apliqué la silicona, ya ella debe estar seca. Igual los alfileres se los sostengo por ahora y se los voy a mantener para más adelante se los quito para que pegue bien. Y ahora lo que voy a hacer también es pegar con un poquito de silicona cabeza y cuerpo. Listo, recuerden que estos colgapuertas son cabezones, pero quedan muy bonitos. El reno quedó muy bonito y este lo más seguro es que también. Entonces lo voy a pegar y luego paso puntada por todo el contorno. Si quieren hacerlo muy pulido, pueden hacer una puntada invisible, pero recuerden que aquí también va a ir una bufanda, entonces va a evitar de pronto ver las puntadas. Listo, lo que voy a hacer entonces es pegar por ahora con silicona caliente. Bueno, ya lo cosí, ya uní la cabeza y el cuerpo, le di unas puntaditas. Miren que igual esto no se va a notar, entonces no se preocupen por las costuras. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar lo que corresponde al rostro. Ya ustedes saben que tengo la nariz, que ya les mostré la zanahoria cómo se hace, y ya ahora la voy a pegar aquí en el centro y voy a dibujar la sonrisa. Miren, yo tengo un cartoncito normal, puede ser de publicidad, de medicina, de las portadas de algunos cuadernos, y lo que hacen es que hacen las formas de las sonrisas. Yo tengo varias porque la utilizo para muñecas o para muñecos, así como estoy haciendo aquí. Entonces hice esta expresión, la voy a ubicar, voy a poner donde estará la nariz aproximadamente, y ustedes pueden ya sea que dibujen y pasen pintura, o pueden con de estos marcadores fijos, ¿sí? Pueden utilizar también. Yo estoy utilizando un bolígrafo termoborrable, se llama así, es un bolígrafo especial para tela. Si me equivoco puedo borrarlo con calor, y lo que voy a hacer es dibujar la expresión y luego bordarlo. Listo, aquí les dejo opcional si quieren bordar o si quieren pasar pintura y les queda la sonrisa. Aquí ahora lo que voy a hacer es que tengo una aguja, por la aguja pasé 2 hebras de hilo, lo llevé al extremo, lo anudo. Listo, lo voy a anudar así. Bueno, aquí sobre la tela les muestro, aquí está el nudo, y voy a coser la puntada recta, listo, para que forme la sonrisa. O sea que al final queda en la aguja, es como si fueran en total 4 hebras lo que estoy pasando. Entonces aquí coso y me va dando la forma de la sonrisa. Bueno, con la sonrisa ya lista, miren que los nudos, cuando uno hace los nudos bien hechos, no se va a ver mal. Entonces ustedes pueden hacer los nuditos y queda perfecto. Ahora voy a pegar nariz, los ojos, que ustedes pueden utilizar varios. Por ejemplo, yo normalmente les muestro como ejemplo en este caso, digamos que estas son como las cascaritas. Estos son en plástico muy delgado, que les llaman así como cascaritas, o también les sirven los ojos que venden para los amigurumis. Le quitan el tornillo y le ponen los ojitos. Miren, así más o menos va quedando, pero yo voy a utilizar los ojitos 3D porque en el reno que hice le utilicé de estos mismos ojos. Entonces quiero que haga un poquito de juego para que cuando si hago el tercer personaje, entonces me hagan como juego los cuelgapuertas. Listo, entonces aquí voy a aplicar la silicona en el extremo, pego y sostengo muy bien hasta que seque.
y luego también pongo los ojitos y vamos como terminando de decorar este muñeco de nieve. Bueno, ya le pegué los ojos, le hice unas cejas por si de pronto quieren cejitas, miren, hacen lo mismo que la boca, pero acá en la parte superior anudé, cosí por por toda la línea guía, por decirlo así, luego lo saqué de nuevo en la otra ceja y sellé aquí. Ahí ya queda lista la expresión. Ahora le pondré un poquito de rubor para que dé más vida al rostro. Pero lo que voy a hacer es decorar con peluche. Tengo este peluche o lana peluche. En el video anterior les enseñé a hacer una boa en peluche ovejero. Pueden utilizar el peluche que tengan. El que tengan pueden utilizar. Yo me gusta mucho porque es muy práctico para trabajar, para mostrarles, ¿sí? Porque no me tengo que poner a hacer boas o a cortar piezas de peluche, no, sino que ya empiezas a decorar. Miren aquí cómo queda de bonito. Voy a decorar gorro, los guantes y también las botas. Listo, eso es lo que voy a decorar. Pego con silicona y listo. Vamos a empezar entonces. Bueno, así queda entonces decoradas con el peluche los guantes. También por aquí les muestro las botitas, ¿sí? Ellas también quedan con su peluche decorativo. Yo en esta ocasión elegí rojo para darle como más color a mi muñeco, pero si ustedes quieren pueden utilizar negro en los guantes y en las botas, ¿sí? Va por decisión de cada persona, por gusto de cada una. Y ahora para la bufanda también tomé una pieza muy con los colores muy decorativos de la Navidad. Aquí tiene el rojo, blanco, verde, un poco de dorado, y la pieza la corté de 40 centímetros por 7. ¿Listo? Entonces la boa que normalmente les enseño a hacer para la decoración es similar a la que hago para el cuello. Lo que pasa es que no la pego, pero la voy a anudar por el contorno del cuello para decorarlo. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo aquí. Miren que la costura no se nota, por eso yo les decía que la costura del cuello no se preocuparan mucho porque no se iba a notar. Y aquí entonces anudo y los extremos corto para hacer como un flequillo que hace que quede muy bonita la bufanda. Bueno, aquí ya quedó entonces la bufanda. Si quieren, para que quede más de pronto no tan despeinadita, por decirlo así, le pueden poner un poquito de silicona para que quede bien la boa de la bufanda. Listo, entonces ahora voy a pegar estos botones decorativos, voy a ponerle un poquito de rubor y ya estamos, se puede decir, que terminando este proyecto. Bueno, y así quedó entonces el cuelga puerta. Ahora ustedes saben que al final les dejo la foto para que lo vean bien cómo quedó. Bueno, de pronto por curiosidad, la parte de atrás, miren, queda bien trabajada, sin problemas. Se pegan los botones, la decoración. Si quieren ponerle más decoración, más botoncitos, ramas que de pronto a veces uno coloca de Navidad, pueden hacerlo. Ya saben, miren los bracitos también si quieren decorarlo más, las botas.
y espero que la idea sea de mucha ayuda, que les guste mucho el trabajo, que lo pongan en práctica y que no solamente hagan para entretenerse y para pasar un rato agradable, sino que también para que regalen o vendan. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Y recuerda, regalarnos tu me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, dejarnos tu comentario y compartir. Hasta pronto, nos vemos en un próximo video.